noches, muchas gracias. Estuve en la... No he podido venir a todas las sesiones que ha habido de aula de actualidad, pero sí estuve en la última, sobre el verdadero sentido de la Navidad. Y bueno, pues ya ven ustedes que esto es como una continuación de aquella. Porque, bueno, a mí lo que he querido poner esta imagen, porque si el título es Ciencia y Religión, que es un título súper general, se pueden decir tantas cosas sobre la relación entre ciencia y religión. Son las 8:30 en punto. ¿Sí? Ah, yo pensaba que íbamos a poner un poco. Bueno. Entonces, se pueden decir tantas cosas y bueno, yo voy a procurar pues no alargarme demasiado, una media hora así, para que luego podamos debatir o charlar un poco. Ciencia y religión, yo le he puesto es como esas dos preguntas de subtítulo. ¿Puede hacer ciencia en serio un creyente? O sea, pero de verdad, o sea, para un creyente hace ciencia igual que otro científico que no sea creyente, o eso es un poco lo que quiero plantearme yo y que se planteen ustedes. Buenas noches. Y la otra pregunta, ¿puede creer en serio un científico? Alguien que trabaja en un laboratorio, que escribe artículos en revistas internacionales. O sea, en el fondo les voy a hablar de mí, no les voy a hablar de mi libro, que no sé si tengo alguno, pero les voy a hablar de mí, de científico creyente, ¿no? De qué pasa conmigo cuando siendo creyente, cuando hago ciencia, y qué pasa conmigo científico cuando soy creyente. Un poco con la esperanza de que esas reflexiones que a mí me iluminan, pues también sirvan, ¿no? Al compartirlas, pues sirva para otras personas. Y yo me veo pues como estos sabios, que no eran magos, ¿no? Eran sabios, por lo tanto científicos, ¿no? En la medida que se podía ser científico hace 2000 años, ¿no? Cuando no existía todavía la ciencia como la conocemos hoy día, pero sí había sabiduría. Entonces unos sabios venidos de Oriente observan una estrella y esa estrella pues les motiva a buscar al Hijo de Dios, ¿no? O algo que seguramente no conocen, ¿no? Ellos seguramente no sabían qué es lo que iban buscando. Bueno, aquí les voy a poner un pequeño videoclip. Son como 2 o 3 minutos. Esperemos que se oiga bien. No son agresivos. Tranquilo, Marine. ¿Cómo sabrán que estamos aquí? Seguro que ya nos están observando. ¿No te parece? ¿Nos queréis atrás? Allá voy. Escaneando. ¡Oh, qué bárbaro! Sigue rápido. Increíble, ¿no? Sí. Pues eso es una transducción de señales. Desde esa raíz de ahí hasta navegar por tu cuerpo. Tomamos una muestra. De acuerdo, una muestra. Seguramente energía eléctrica por la velocidad de la reacción. No, porque puedes contamistar una muestra con tus amigos. ¿Quiere mantener a su personal con vida? ¿O te impide escucharla a ella? Esos árboles son sagrados para los somáticas, ya hasta un punto que ni te imaginas. Pues, ¿sabes qué? Aquí lanzas un palo al aire y seguro que aterriza en algún, yo que sé, hecho sagrado, por amor de Dios. No, yo no hablo de ninguna especie de vudú pagano o algo así. Hablo de algo real, de algo mensurable en la biología de la selva. Explícame de qué se trata.
Por lo que sabemos hasta ahora, existe alguna especie de red de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles, como la sinapsis entre las neuronas. Y cada árbol tiene 10 elevado a 4 conexiones con los que lo rodean. Y el número de árboles en Pandora es de 10 elevado a 12. Que son muchos, supongo. Son más conexiones que en el cerebro humano. ¿Lo entiendes? Es una gran red. Es toda una red global y los Na'vi pueden acceder a ella. Pueden cargar y descargar datos, vivencias, en lugares como el que acabáis de destruir. Sí. ¿Qué narices habéis estado fumando ahí fuera? Bueno, entonces, esta película, ¿la han visto todos ustedes, esta película? Ya tienen unos años, ¿la recuerdan entonces? ¿Por qué traigo a colación esta película, esos dos fragmentos de la película? Porque fíjense en esa frase que dice la investigadora principal. Yo no hablo de ninguna especie de vudú pagano o algo así, hablo de algo real, algo mensurable en la biología de la selva. ¿Por qué me parece esto importante? Porque la protagonista de la película es como el exponente de la mentalidad científica moderna, según la cual lo real es lo mensurable, lo que se puede medir, lo real es lo que se puede tocar. Y por eso, con esa mentalidad, quizás contra esa mentalidad, pero en todo caso con esa mentalidad, pues choca la visión religiosa, pero no solamente la visión religiosa, porque la visión religiosa habla de cosas que no se pueden tocar, que no se pueden medir. Esta idea de que lo real es lo que se puede medir, lo que se puede tocar, la tenemos, por ejemplo, expresada por este señor, que muchos de ustedes conocerán, especialmente aquellos que tienen una formación más científica, ingenieril, Lord Kelvin, el de los famosos grados Kelvin, pero muchas otras cosas, un señor muy importante, de finales del siglo XIX, dice, cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresar los números, sabes algo acerca de ello. O sea, si soy capaz de decir, a ver, esta mesa, ¿cuánto pesa esta mesa? ¿Pesa mucho? ¿Pesa poco? No basta. Si quiero hacer ciencia tendré que decir pues que pesa 25 kilos y 300 gramos o lo que sea. Y la temperatura y la intensidad de radiación y la velocidad de transmisión sináptica en las neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo puedo medir, si lo puedo expresar en números, entonces estoy haciendo ciencia. Estoy expresando un conocimiento riguroso. Si no, podría ser el comienzo del conocimiento, pero escasamente ciencia. Esto se retrotrae incluso a Galileo, al famosísimo Galileo Galilei, padre del método científico moderno, con esa frase que expresa bastante bien su pensamiento: mide lo que puedas medir y haz medible lo que no puedas medir. Aunque yo les aseguro que he dedicado muchas horas a buscar esa frase en sus escritos y no está, al menos no está literalmente, y sin embargo la ponen en internet y aparece cientos de miles de veces atribuida a Galileo. Bueno, no les voy a contar cómo ha surgido esa frase que atribuye a Galileo. En todo caso, aunque no la escribiera él, sí expresa bastante bien su pensamiento, porque una de las aportaciones principales de Galileo al progreso de la ciencia es precisamente la matematización de la experiencia, el medir las cosas y el establecer relaciones matemáticas entre ellas. La cuestión es que hoy día, si pusieran esta frase y la buscan en Google, se la encontrarán en páginas de internet que hablan, por ejemplo, de la gestión de un negocio. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces hay que medir la productividad de los trabajadores, hay que medir el grado de satisfacción de un cliente con el nuevo modelo de asiento del coche, etcétera, etcétera, etcétera. Que quizás no es exactamente lo que quería decir Galileo con esta frase. Él se refería a fenómenos físicos y no a otras cosas. Incluso a finales del siglo XIX también la tenemos, esta mentalidad reflejada, si me permiten un poco la broma, en Alicia, que en su conversación con la oruga le dice: es que ya no sé quién soy, porque he cambiado tantas veces de tamaño que ya no sé quién soy. Apenas sé lo que soy en este momento, sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. Eso de cambiar tantas veces de estatura, de tamaño, en un solo día resulta bastante desconcertante. El tamaño, la medida, es como
lo dominante, el concepto dominante. Esto tiene una importancia fundamental y además en la historia del pensamiento occidental, y además tiene un momento en el que nace de modo muy claro, que es justamente en la época de Galileo, Galileo como científico, Descartes como filósofo y también como matemático, una preponderancia de la medida que antes no existía y que además está en la base del progreso científico, la medida de las cosas, el matematizar las cosas. Entonces, el método científico, a fin de cuentas, lo podemos, en pocas palabras, lo podemos describir como un proceso cíclico e iterativo de observación, formulación de hipótesis y confirmación o refutación de hipótesis a través de la experimentación. ¿Qué es la experimentación? La experimentación es, en un entorno controlado, determinar una variable, es decir, una magnitud que se puede medir, ejecutar el experimento, es decir, realizar algún tipo de acción y comprobar cómo es la variación en esa variable. Por ejemplo, estoy en la cocina y pongo la olla a hervir con una cantidad de agua medida, medio litro, y pongo la vitrocerámica de inducción, la pongo en el número 7 y cuento el tiempo que tarda en llegar al punto de ebullición. 3 variables y 3 medidas. Cantidad de agua, intensidad de la inducción y tiempo que tarda en llegar a medir. Formulo una hipótesis e incluso puedo intentar establecer una ley entre las distintas intensidades que pongo en la placa y el tiempo que tardan en alcanzarse el punto de ebullición. Entonces puedo llegar a formular una teoría, el experimento confirma o no mi teoría, puedo, en fin, evidentemente mucho más complicado, pero se pueden hacer una idea de lo que estoy diciendo, especialmente a los que quizás no tienen una mentalidad más científica, ¿no? Supongo que varios de ustedes sí que tienen esa formación y lo que estoy diciendo en realidad es una simpleza, ¿no? En 6 pasos se puede describir pues de modo un poco más prolijo, observación, inducción o generalización, la hipótesis, la prueba de hipótesis por experimentación, análisis y conclusiones y, por fin, el culmen en una teoría científica. Pero la cuestión es que la ciencia, tal como nace a principios del siglo XVII, con Galileo, por supuesto con unos precedentes importantísimos en el final de la Edad Media, pero la ciencia moderna nace con fuerza aproximadamente en el año 1600 o 1500, poco a poco, evidentemente no es abrupto, y lo que la distingue frente a la sabiduría anterior, y también la sabiduría acerca del mundo físico, lo que la distingue es su énfasis en lo medible, lo repetible, en definitiva lo material, lo sensible, lo que se puede tocar, Y esa es una idea que ha calado tanto en Occidente, y no solo ha calado, sino que ha sido motor del éxito industrial en Occidente y después en todo el mundo, ha calado tanto que no nos damos cuenta hasta qué punto la aplicamos incluso en contextos en los que no deberíamos aplicarla. Como ya he citado uno, en el que decía, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces hay que medir la productividad de los trabajadores. Y en los años 30 hubo un experimento que hicieron en una fábrica donde intentaron medir la productividad de los trabajadores en función de la iluminación de la fábrica. Para ver si podían ahorrarse un poco de energía en la luz, ¿no? Que tampoco está mal, ¿no? Para eso están los ingenieros, ¿no? Para ahorrar. Bueno, ¿saben cuál es el efecto? Se conoce como efecto Hawthorne, por el nombre de, no sé si de la fábrica o del tipo que lo llevó a cabo. Es porque como aquellos trabajadores sabían que estaban siendo sometidos a un experimento, se pusieron a trabajar más. Entonces, lo que se observó fue que cuando se realizaba el experimento la productividad subía, y no tenía nada que ver con la iluminación de la fábrica, sino tenía que ver con que eran conscientes de que estaban siendo sometidos a experimentación. Cuando yo dejo caer un objeto bajo la acción de la gravedad, el objeto le da igual si está siendo observado o no está siendo observado. Se comporta de modo igual. No nos metamos en cuestiones de la mecánica cuántica si alguien se la pasa por la cabeza. Pero, en definitiva, la cuestión es que
de que lo real, lo que de verdad cuenta es lo que se puede contar, lo que cuenta es lo que se puede contar, ha calado una barbaridad en nuestra cultura. Hasta tal punto que es aquí donde se produce el abuso de unos, en lo que podemos llamar el reduccionismo cientifista. Es el abuso de pretender que el método científico experimental es el camino privilegiado, incluso el único camino para alcanzar el conocimiento de la realidad. Es decir, medir cosas y experimentar con ellas y buscar relaciones matemáticas es la única forma de conocer la realidad. Incluso, supongo que reconocen, ¿no? La mano está deformada, pero el dedo debe ser bastante fiel al original. Adán está observando, está sometiendo a experimentación a su creador. Entonces, vamos a intentar someter a experimentación con hipótesis, con variables medibles. ¿Será verdad eso de que hay un creador y que nos ha hecho? ¿O no será verdad? A ver, ¿qué experimento podríamos hacer para intentar verificarlo? Intentamos aplicar el método científico a esa hipótesis. Y como no puede haber un experimento que lo demuestre, entonces, conclusión, no existe un Dios creador. Esto es un abuso. ¿Por qué es un abuso? Porque es un reduccionismo, porque está diciendo, es que medir es la única forma de conocer, o la forma fiel, la forma rigurosa de conocer. Es verdad que medir es una forma rigurosa de conocer, es verdad, pero no es la única, no es la única. Los que somos profesores, eso lo tenemos clarísimo, porque todo profesor, una de las cosas que tiene que hacer, que no es la más agradable, al menos para el profesor normal, es calificar, poner una nota al final. O sea, medir a los alumnos, darles un número y además todo lo que se supone que saben, todas las dimensiones, ¿no? Todos los tipos de destreza y tal, al final todo queda sintetizado en un número que va de 0 a 10. Es importante medir, hombre, tiene su importancia, ¿no? Pero realmente, ¿qué información nos da el número? Cuando se trata de la educación de un universitario o de un chico de secundaria o de primaria, ¿qué información nos da un número? Respecto a lo que es la evaluación, poca. Y se lo digo yo, que soy profesor de informática en la universidad. O sea, no piensen que eso de calificar con un número es fácil para los ingenieros y difícil para los que enseñan literatura. No, es difícil para todos. Entonces, el problema sería el reduccionismo. Pero no es la única forma de abusar, ¿eh? No es la única forma de abusar. Ya les voy a mostrar otra. Pero antes de esto, antes de mostrarles la otra forma de abusar, quiero plantearles una serie de limitaciones que desde dentro del propio método científico muestran la insuficiencia de este enfoque, de que medir es el camino privilegiado hacia el conocimiento. Y son 4 problemas que se plantean los propios científicos, que no pueden resolver con el método científico. El primero de esos problemas es el milagroso papel de las matemáticas, milagroso entre comillas, que es algo que se sigue planteando mucha gente, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, de alguna manera incluso más agudamente ahora que antes, y lo llaman milagroso, incluso gentes que no desde un punto de vista creyente, ¿no? Pero lo siguen llamando milagroso, ¿no? Quizás en el sentido de extraordinario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿por qué las magnitudes físicas al final se pueden representar con ecuaciones matemáticas más o menos sencillas, o lo que los físicos y los matemáticos, ¿no? Dicen que las ecuaciones tienen que ser bellas y este tipo de cosas, ¿no? Y la gente que no sabe mucho de matemáticas, ¿dónde está la belleza de una ecuación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los griegos están obsesionados con el círculo hasta el punto de que querían encajar las trayectorias de los planetas en círculos y no les salía demasiado bien? Ptolomeo es un astrónomo griego del siglo I, si no me equivoco, de nuestra era, en Alejandría, y bueno, desarrolla todo el sistema, lo que se llama el universo tolemaico, ¿no? Basado en círculos. No sale demasiado bien. Después llega Copérnico, que aparte del cambio de dónde está el centro, sigue queriendo encajarlo todo en círculos, y tampoco le sale bien, porque el problema es que no es el círculo, ¿no? Y llega el genio de Kepler,
que es el que dice, no, las órbitas de los planetas es que no son círculos, son elipses. La elipse es una figura geométrica que se conocía desde muchísimos años antes, desde miles de años antes. Los griegos la conocían perfectamente. Y encima además tiene una forma matemática sencilla, además sale del corte de un cono con un plano, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que ver la órbita de un planeta con una elipse, con las matemáticas? ¿Por qué? ¿Dónde está esa maravilla? Eso lo expresa Galileo también diciendo que el lenguaje del universo está hecho a base de triángulos, de elipses, etcétera, ¿no? Que el lenguaje del universo es matemático. Pero no deja de ser, en cierto modo, un misterio de por qué el mundo material se rige por magnitudes y por ecuaciones matemáticas. El segundo problema que se plantean los... Bueno, ya les digo, pero sobre todo la cuestión es que el método científico no puede resolver este misterio, porque es un presupuesto del método científico. El método científico busca medir cosas y relacionarlas con ecuaciones. Por lo tanto, no puede justificar por qué eso tiene alguna eficacia. Bueno, al final puede decir, funciona. Pero funciona no es aplicar el método científico, es el presupuesto del método científico. La regularidad y la causalidad. Yo pongo la olla al fuego y la olla se calienta. Y además siempre que lo hago, siempre se calienta. No hay veces que yo ponga la olla al fuego y no se calienta. No, es que ocurre siempre. Pero una cosa es que ocurra siempre, o ocurra con mucha regularidad, y otra cosa es que haya una relación causal. Y si no ocurre siempre, si no ocurre... ¿no? Las variables, y sobre todo en sociología, las variables son un poco más escurridizas, ¿no? Las relaciones que puede haber de correlación y de causalidad entre ellas, ¿no? Y no digamos en medicina, ¿no? Entonces, si te aumento la dosis de esto, resulta que esa enfermedad que tienes, en lugar de tardar 3 meses en curarse, remite en una semana, pero eso ocurre solamente en un 65% de la población. La regularidad, ¿esconde alguna causalidad esa regularidad o no la esconde? Lo que es la pura descripción de los fenómenos no puede llegar a establecer la causalidad, porque solamente es lo que se ve, ¿no? Lo que se ve. Yo lo que veo es que hay fuego y el agua hierve, pero no veo la conexión entre el fuego y el agua. Llegar a formular una teoría explicativa de eso es algo que está más allá de la pura observación y medida, es algo que no se puede justificar solamente a base de mediciones. Lo mismo el origen de las hipótesis, es decir, cómo me viene a mí una idea explicativa de por qué ocurre un determinado fenómeno. Abro la puerta por la mañana y el suelo está mojado. ¿Por qué? Habrá llovido, ¿no? Eso es una hipótesis, habrá llovido. Yo no he visto que lloviera, pero ha llovido es una hipótesis explicativa. Dice, bueno, pues si es verdad que ha llovido, se explicaría, ¿no? ¿Por qué el suelo está mojado? No es la única posibilidad, también puede haber pasado el camión que limpia las calles con su manguera y ha mojado las calles también. Esas hipótesis son fáciles, relativamente fáciles de formular, porque ya están en nuestra experiencia, ya hemos visto llover y ya hemos visto pasar alguna vez el camión con la manguera. Pero el problema sobre todo es cuando son fenómenos de los cuales no tenemos ninguna hipótesis. Entonces, ¿cómo inventamos las hipótesis, ¿no? Eso es también algo que le puede hacer al científico plantearse preguntas interesantes. Y también relacionado con esto, el problema de la inducción, que es a partir de una serie de observaciones discretas, cómo llegamos a formular una ley general. Pero bueno, abrevio un poco. La cuestión de todo esto es que la limitación de la razón a lo que es empíricamente verificable significa medible, comprobable en la experiencia. Empírico significa experiencial o experimentable. Esa limitación de la razón obviamente deja fuera la religión, porque la oración, la misericordia, la sanación, la comunión de los santos, etc., son realidades que no son medibles. Bueno, realidades, no sé si... No quiero precipitarme. Son conceptos que no son medibles. Sí, deja fuera la religión, deja la estética. Ya empezamos a... Hombre, la religión la tenemos muy en el corazón, no muy cerca, y enseguida, si alguien dice algo contra la religión, a lo mejor nos ponemos alerta, ¿no?
pero si alguien dice que la estética es algo que no es objetivo, sobre gustos no hay nada escrito, etcétera, 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 ¿cuántos de ustedes asumirían eso con total tranquilidad y sin ninguna preocupación, ¿no? La estética es que no es objetiva, es que no se puede, no hay conocimiento, no es ciencia, queda muy lejos, ¿no? La ética también, se puede verificar la eficacia de un determinado comportamiento, la utilidad, el utilitarismo, pero que algo se tenga que hacer o no se tenga que hacer, en sí mismo, pues queda fuera de lo empíricamente verificable. Entonces, gente con esa mentalidad científica reduccionista se dan cuenta de que todo esto queda fuera y dicen, sí, claro, la religión, la estética y la ética están fuera de lo científico. Perfecto. Lo interesante es hacerles ver a estos reduccionistas que no solo eso queda fuera, sino quedan también fuera los mismos fundamentos del método científico, esos 4 problemas que he mencionado antes. Por eso, cuando hace ya 9 años el Papa entonces, Benedicto XVI, en ese famosísimo discurso de Ratisbona, dice esta frase: la limitación autodecretada de la razón a lo que se puede verificar con la experimentación, que es un problema, esa limitación. Es necesario abrir la razón más allá de lo que se puede medir. Esto es en el fondo lo que está diciendo Benedicto XVI, que la razón no es aplicable solo a lo que se puede medir. Pues que esa limitación es un problema para la propia ciencia, es un obstáculo para la propia ciencia. El científico, si es reduccionista, se está cargando el propio método científico. Por lo tanto, desde el propio método científico, desde la propia actividad como científico, uno se puede dar cuenta de que lo empíricamente verificable es insuficiente. ¿Eso significa que uno ya tiene un pie dentro de la Iglesia? No, ni muchísimo menos. Pero por lo menos puede haber caído un obstáculo importante, que es ese prejuicio reduccionista de que lo real es lo que se puede medir. Bueno, les decía antes que este es el abuso de unos, el reduccionismo, pero no son los únicos que abusan. También hay otros que abusan. En el libro de religión de mi hijo mayor, que tiene 10 años, ponen esa foto de Albert Einstein y dice: Albert Einstein decía que el hombre encuentra a Dios detrás de cada logro que consigue la ciencia. Dudo mucho que Einstein dijera esto literalmente, y en todo caso, desde luego, no responde a su pensamiento tal como lo ha dicho infinidad de veces. Sobre todo, claro, la pregunta es: ¿existe Dios? Un científico enseguida te va a decir, bueno, ¿qué significa existir y qué significa Dios? ¿No? Entonces, probablemente Einstein no tendría gran dificultad en responder si Dios existe, ¿no? Tú te quedas tan pancho, pero, a ver, ¿qué es lo que entiende Einstein por Dios? Pues Einstein lo dejó muy claro, o bastante claro, suficientemente claro. El Dios de Einstein es el Dios de Spinoza. O sea, es una concepción de la divinidad panteísta. Dios prácticamente se identifica con el cosmos, con el universo. Entonces, poner a Einstein como ejemplo de científico creyente me parece que es un error garrafal, es una metedura de pata. Porque este niño que ahora tiene 10 años, cuando dentro de unos años lo lea en otro sitio y tal, se llevará un chasco, ¿no? Y dirá, bueno, pero ¿me han estado engañando o qué? Me han querido vender la moto. Como hay otra serie de abusos, que en el fondo es una especie de sucumbir al método científico, a este contar, a medir las cosas. Yo he asistido a montones, o he leído cantidad de textos, o he asistido a conferencias, etcétera, o presentaciones donde te ponían en una especie de balanza científicos creyentes y científicos no creyentes, ¿no? En el fondo estamos midiendo, ¿no? Pero si está claro, ¿no? El 83% de los científicos a lo largo de la historia han sido creyentes frente a un 17% de no creyentes. Pero algo será, bueno, a ver, ¿y a mí qué? En el fondo, esos números que me dicen, no me dicen nada. No dicen nada. Lo importante es, a ver, pero ¿dónde está el problema? ¿Hay un problema o no hay un problema? Si hay un problema no lo voy a resolver con números. Y sobre todo a mí, ¿qué me importa que el 83% a través de la historia han sido creyentes, cuando ahora en la universidad lo que me encuentro no es un 17% de no creyentes, sino un 98% de no creyentes, ¿no? ¿Qué me importa? Dirán, eso tendrá miles de explicaciones. El empeño por demostrar científicamente los milagros. Los milagros, si alguien se siente incómodo por esto, pues
me alegro que se sienta incómodo y que le lleve a pensar un poco. No se pueden demostrar científicamente. Porque un milagro, ¿qué es un milagro? Un milagro es un signo de la intervención de Dios. O sea, estamos intentando verificar que hay una intención, que Dios ha querido intervenir. Eso no se puede demostrar científicamente. No se puede demostrar a base de magnitudes medibles y de experimentos. No se puede. Uno puede decir, aquí ha ocurrido algo extraordinario, sí, algo inusual, sí, eso lo puedes decir, ¿no? Algo que rompe una regularidad habitual, ¿no? En la forma de curarse una enfermedad, o en la forma de moverse los astros, o en lo que queramos. Pero dar el salto a que ahí hay una intención de Dios, eso no lo dice el método científico. Otra serie de buenas intenciones y mala filosofía lo vemos, por ejemplo, en el diseño inteligente, que lo mismo hay algún partidario de ustedes en la sala del diseño inteligente, pero el diseño inteligente es un movimiento que tiene un arraigo bastante fuerte entre los protestantes, o sea, los creacionistas más listos y menos fundamentalistas se han hecho partidarios del diseño inteligente, y hay científicos razonablemente serios, hay libros publicados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, entre los católicos más bien, desde luego, es una cosa, bueno, déjanos en paz con el diseño inteligente. O sea, es un nuevo intento, ¿no?, de decir, con una serie de argumentos muy ingeniosos y que hacen mucho que pensar. Yo no digo que no hagan que pensar, por supuesto que sí, pero la conclusión está más allá de lo que puede decir el método científico. Las estructuras complicadas que uno puede observar en la naturaleza y de modo muy especial en los seres vivos, a mí no me dejan frío, por supuesto que no me dejan frío. Pero bueno, es una experiencia que en realidad, esto del diseño inteligente, pues basta salir al campo un día y ver una mariposa, ver una hormiga o ver un pajarillo cantar, ¿no? Y ya en la Biblia, en los Salmos y en todas partes, y yo diría en todas las culturas, ya eso es suficiente para elevar el espíritu y cantar una alabanza a Dios, ¿no? Sin necesidad de... que eso tenga una estructura mucho más elaborada, etcétera, pues sí, pero esa conclusión está más allá de lo que puede decir el método científico. Sobre los primeros hombres, es que en la historia evolutiva de la humanidad, de repente se produjo un salto brusco. Hace 70.000 años, hace 73.000 años, hace 147.000 años, cuando sea, ¿no? Hay gente como que se le acelera el corazón, ¿no? Cuando descubren que de repente hay un salto brusco e inexplicable. ¿Qué más da que el salto sea brusco o no sea brusco? ¿No? Para alguien que cree que Dios es el creador del universo, da exactamente igual que el camino hacia la humanidad sea brusco o a saltos. Da exactamente igual, porque Dios lo gobierna todo. Entonces el salto brusco no demuestra mejor que la progresión gradual que Dios está detrás. Ni lo demuestra ni lo deja de demostrar, como cuestión estrictamente científica. He asistido a una conferencia hace ya unos pocos años con un experto evolucionista, ¿no?, donde alguien del público le hacía precisamente esta pregunta. Pero no ha habido un salto brusco. Bueno, incluso la definición de persona. ¿Se puede demostrar científicamente que alguien es persona? Este es un tema que seguro que todos ustedes, y yo también, es un tema que nos preocupa y que lo llevamos en el corazón. ¿Se puede demostrar científicamente que un ser de 3 meses o de 2 semanas, me refiero que todavía no ha nacido, que es persona, ¿se puede demostrar científicamente? No. No se escandalicen. ¿Se puede demostrar científicamente que yo soy una persona? No. Decir que yo soy una persona, decir que usted es una persona, decir que usted es una persona, es algo que está más allá de lo que puede decir la ciencia. Entonces la embriología, la biología, la medicina pueden decir muchas cosas, pero no pueden decir que el feto, que el embrión o que el óvulo fecundado es una persona. Eso es algo que está más allá de la ciencia. Lo que pasa es que como el prestigio de la ciencia es tan grande, a veces es que no nos queremos soltar de su abrazo. También estamos abusando del método científico cuando pretendemos todo ese tipo de cosas. En definitiva, el método científico lo que ocurre es que no revela las intenciones. Solo dice las cosas que ocurren, pero siempre que los proyectos, las intenciones, las finalidades, ¿no?, es algo que está más allá
de lo que puede decir el método científico, la matematización de las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no seamos ingenuos y no abusemos, sino... o sea, lo que hay que hacer es poner al método científico en su sitio y a la ciencia en su sitio. Y destronarla. ¿No? Y tener buenos argumentos para decir si la ciencia es súper importante, pero no lo es todo, ni tiene el monopolio del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las posibles pegas que tiene un científico para acercarse a la fe, o incluso un creyente que también trabaja en la ciencia? Bueno, quizás un científico, o sea, los amigos míos en la universidad, ¿no? ¿Qué pegas pienso yo que pueden tener para acercarse a la fe? Pues yo diría, la primera es, esas tres razones, entre comillas, para no creer, yo diría, la primera es que es absurdo, es que no se puede creer. Pero tú de verdad crees que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, o sea, ¿de verdad te crees eso? No te puedo creer. Pero de verdad, no, es un... Sí, yo entiendo que sea un rito y tal, pero ¿tú de verdad te lo crees? ¿No? Entonces, yo diría, lo primero es... ¿qué creemos? O sea, si es irracional o no, también dependerá de qué creemos. O sea, no cualquier creencia religiosa es racional o es creíble, por supuesto que no. Si alguien cree religiosamente que con la consagración se produce algún tipo de transformación físico-química en la oblea de pan, pues no. Todos ustedes habrán probado el pan sin consagrar y el pan consagrado sabe exactamente igual. Y si hiciéramos... Es que no hay, ni echa rayos, como está ahí dibujado en la... pintado en esa foto. No, la Eucaristía no... Desde un punto de vista físico-químico es exactamente lo mismo. Entonces no pretendamos... O sea, si alguien creyera con fe religiosa que eso se produce y eso choca con la experiencia científica, con la verdad científica, diría, bueno, es que esa persona está creyendo lo que no debería creer, ¿no? Por supuesto que hay otras cosas que pretendemos creer que porque no son fáciles de explicar, no nos engañemos, ¿no? Pero una cosa que no sea fácil de explicar, lo que creo que sí hay que saber explicar es si choca o no choca, o por qué no choca con lo que puede decir la ciencia, o hasta dónde llega la ciencia. En definitiva, estudiando, reflexionando, uno puede llegar a superar esas dificultades. Hay gente que no cree porque le parece que la religión es absurda. Yo creo que hay algunas religiones que son absurdas. Solo faltaba, ¿no? Soy católico, luego algunas religiones son absurdas o al menos incluyen creencias absurdas. Me preocupa mucho que en la educación que yo he recibido distinguir si había algún elemento de absurdidad que digo, no, esto no quiero creerlo, pero no porque a mí no me da la gana, ¿no? Pero si es que no es parte del acervo de la fe católica. No tengo que creer esto, son adherencias que se han pegado y que me las quiero quitar de encima. Con eso mi fe mejora. Con estudio se pueden resolver muchas de estas pegas, pero en el fondo a uno eso, el estudio, a uno le deja frío. Hay otra cosa más importante todavía que es el testimonio, o más bien el antitestimonio, lo histórico. ¿Y tú me lo dices? ¿Tú me lo dices? ¿Tú, obispo? Con esa panda, me van a perdonar, pero creo que si no son ingenuos cualquiera de ustedes lo podría decir, ¿no? Con esa panda de obispos que hay, que han hoy día y durante los últimos 2000 años, incluso papas, ¿no? ¿Tú me lo dices? Y cristianos, y entonces uno sale otra vez con argumentos, ¿no? Y empezamos a contar, ¿no? Episodios positivos y episodios negativos y a ver cuál pesa más y cuál pesa menos, ¿no? Obviamente no funcionan así las cosas, ¿no? El antitestimonio tiene mucha fuerza y también sabemos que en el fondo es una purificación para los de fuera y también para los de dentro, que es en quien creer, ¿no? Ya lo decía San Agustín, ¿no? No creas en mí, cree en Jesucristo. La última dificultad yo pienso que es la más difícil de todas y además yo diría siempre es una dificultad, que es lo existencial, el choque con la vida, en las circunstancias que nos ocurren, pero a ver, ¿de verdad Dios es bueno? ¿De verdad Dios me quiere? ¿De verdad Dios es todopoderoso?
con esta enfermedad que tengo, con este problema que tengo con mi hermano, con esta dificultad profesional que tengo ahora. Pero Dios mío, o sea, ¿de verdad Dios es providente y está detrás de eso? Esto es muy difícil de creer. Es difícil de creer. Entrar en la iglesia y dar gracias por cuando no me está yendo bien, etcétera, etcétera. A mí me parece que esta es la dificultad más importante para creer y que más es una dificultad que tenemos todos. Y me parece que es la más honesta porque es una dificultad, yo lo digo, es una dificultad brutal, ¿no? Marie Curie, que supongo que saben quién es, la importantísima y famosísima científica polaca nacionalizada francesa, ella no era creyente. ¿Por qué no era creyente? Porque una hermana suya murió de una enfermedad cuando era pequeña. O sea, por una cuestión existencial, ¿no? Cuando lo investigué una vez, me pareció, hombre, Polonia, la cuna, ¿no? O reserva espiritual, ¿no? De Occidente, ya que no es España, ¿no? Ahora Polonia, ¿no? Porque Marie Curie sería católica, sí, era católica de origen, ¿no? Pero dejó de creer, pero no por la ciencia, sino por una experiencia personal, ¿no? Como, esto no lo conozco tan bien, ¿no? Pero parece ser que en Darwin eso también influyó. Pero bueno, luego estamos ahí con el tema de las películas y tal, que a veces deforman un poco la realidad histórica. Yo creo que esa es la primera se resuelve con estudio y la segunda se resuelve diciendo, bueno, no, yo no creo en los obispos ni en los papas, sino creo en otra cosa. La tercera yo creo que es algo que es una tarea para toda la vida. En conclusión, al final, yo creo que lo que quedan son unas preguntas inquietantes. ¿Puede hacer ciencia en serio un creyente? Es decir, ¿cómo reacciona el creyente ante descubrimientos científicos que supuestamente contradicen su fe, la verdad revelada? Cosa que ha ocurrido, sobre todo en los últimos cientos de años, precisamente con el desarrollo de la ciencia, parece que ha ocurrido una y otra vez, repetidas veces, ¿no? Primero con la astronomía, después con la biología, luego la cosmología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y si nos vamos a ciencias un poco menos físico-químicas, ¿no? Nos vamos a las ciencias históricas, a la interpretación de los textos antiguos, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, de todo. Claro, eso me lo dice la ciencia, que es en lo que yo trabajo, en lo que yo confío. Entonces, ¿cómo reacciono? ¿Cómo queda mi fe ante eso? ¿Puede ser obstáculo la fe para hacer ciencia? ¿Voy a poner la fe por delante? ¿Voy a negar los resultados de la ciencia porque tengo delante de mí un enunciado de fe? Si eso fuera así, entonces diría, un creyente no puede hacer ciencia de verdad, porque llega un momento como que se detiene, que no le hace caso a su razón científica, al método científico bien aplicado. Entonces, ¿cómo salimos de esto? O, de modo complementario, ¿puede creer en serio un científico? O sea, un científico que pone su fuerza, su trabajo, lo que enseña en la razón, ¿cómo es posible que acepte creencias no basadas en la razón? En la experimentación, en la medición de variables, ¿no? Si eso es de lo que vivo y lo que yo sé que ha hecho progresar la sociedad, etc. ¿Es la mentalidad científica compatible con la fe en Dios? Entonces, si les parece, no voy a responder a estas preguntas, sino que me paro aquí y ya les dejo que ustedes pregunten y hablamos un poco de estas cuestiones. Yo creo que hay un elemento importante en esto, y es que la razón, que en el fondo es el soporte de la ciencia, porque es el modo por el cual el hombre va averiguando, va trabajando, tiene un límite en el que entra la fe. Y hay cosas que la fe explica claramente y otras que no. Hay científicos, yo conozco, por ejemplo, pues a un médico, y no estoy hablando del siglo XVI, sino de este tiempo, en el que dice que cada vez que él profundiza más en sus conocimientos, pues se da cuenta que, bueno, que esto corresponde a un ser superior a Dios. Él es cristiano y la fe le permite llevar a eso, ¿no? Y luego otra cosa que yo creo es que no podemos analizar desde el punto de vista científico conceptos que no lo son. Cuando tú hablabas de persona,
yo creo que persona es un concepto filosófico, no es un concepto científico. Entonces no puedo explicar a través de la ciencia cosas que no corresponden a la ciencia, ¿no? A mí me parece que ahí está el tema. Entonces, a mí me parece, tal vez a lo mejor porque soy creyente, o no, o porque precisamente la fe lo que me dice es precisamente eso, que la razón tiene un límite y donde acaba el límite de la razón empieza la fe. Porque has dicho muchas cosas, la Eucaristía, pero la Trinidad, o no sé, hay montones de cosas en donde lo único que te mantiene es la fe, no la ciencia ni la razón, desde luego. Sí. A ver, yo diría que no desde el punto de vista científico, porque en realidad el problema no es la ciencia, sino el cientifismo, el reduccionismo cientifista. El problema no es la ciencia. Decir que lo único que vale es lo empíricamente verificable, lo científicamente demostrable. Eso es el único conocimiento riguroso. Por cierto, Kelvin era creyente. Interesante el dato. ¿Por qué es interesante? En el fondo es anecdótico. Creyente anglicano, obviamente, ¿no? Porque esa expresión de Kelvin, ¿no?, de que solo es riguroso lo que se puede medir, etcétera, está en un contexto muy particular, que luego se ha repetido la frase hasta la saciedad y se aplica en contextos donde no debería aplicarse, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante es precisamente señalar, o sea, lo que hay que hacer es romper el prejuicio cientifista. Lo que pasa que, o sea, ¿cómo rompes ese prejuicio? Si a una persona le dices, es que en tu método, en tu razón, no cabe la poesía. Y la otra persona se queda tan fresca y dice, claro que no cabe. Y eso no quiere decir que no pueda disfrutar de la poesía, es que la poesía no es racional, ¿no? Con lo cual es, ¿no?, como intentar pinchar, ¿no?, con un churro, ¿no? El churro se dobla y no... Entonces, creo que por eso hago ese esfuerzo de mostrar los límites de la razón científica desde dentro de la propia ciencia, porque es súper importante. Si en el fondo la respuesta es, o uno de los elementos es justamente lo que tú has dicho, que mostrar los límites del método científico. Lo que pasa es que si se ve desde la propia actividad del científico, y entonces le ayudas a distinguir entre lo que hace él con la ciencia y lo que su filosofía cientista, que tiene asumida inconscientemente, le está diciendo que es otra cosa distinta, ¿no? Creo que es un poco el camino, por lo menos, para empezar a abrir la puerta, ¿no?, para empezar a dar un golpecito a la presa, ¿no?, a ver si se llega a derrumbar. Hay muchas otras cosas que se pueden decir. Es súper clásico la imagen de la red con la que vas a pescar, ¿no? Una red que, claro, si la red tiene esta abertura, ¿no?, entre... Pues claro, los peces que son más pequeños no los pescan, ¿no? Bueno, y más cosas que se pueden decir, ¿no? No sé si decías alguna cosa, estaba el tema de los límites de la razón. Bueno, luego hay otra cosa, que si no lo digo yo, lo dirá Charo. Es que no solo es racional, además, lo que es científico, es que hay un ámbito de la razón que es racional también, no es campo de la fe, y sin embargo ya no es, se sale también de lo empíricamente verificable y de lo medible, que es todo el campo de la ética, de, a ver, más campos. No sé. No, vamos, hombre, yo mientras ibas hablando, todo el ámbito educativo se ve clarísimamente, ¿no? Evidentemente el informe PISA, todos los resultados que nosotros te has ceñido a la calificación, pero todos los informes que hay, pues en el fondo tratan de reducir a lo medible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también ahí? Que es también muy, muy interesante, ¿no? Yo trabajo en un departamento que llevamos la filosofía de la educación, pero claro, estamos al lado de un departamento que lleva la metodología de la investigación y diagnóstico en educación, y son todos los estadísticos y tal, ¿no? Entonces, cuando trabajamos juntos y entonces tenemos un análisis, o sea, imaginaos un montón de encuestas, ¿no?, de profesores o de alumnos o de lo que sea, o de padres, y entonces ellos dicen, bueno, vamos a tomar qué es lo que cogemos de aquí, y entonces empiezan a decir, vamos a ver qué respuestas se repiten, vamos a ver de estas respuestas que se repiten, cuáles son las que tal, cómo las podemos llamar, y las ponen un nombre que se separa ya de lo que han dicho la gente, vamos a decirlo así. O sea, lo que vemos en los resultados empieza a tener
no tanto que ver con lo que se dice, ¿no? O sea, aquí hay uno de estadística, me puede pegar, ¿no? Y alguno por esa zona vía, entonces pero bueno. Pero lo interesante es que cuando nos poníamos a hacer estos análisis, llegaba un momento en que había una respuesta de estas raras, ¿no? De un padre raro, o de un profesor raro, o de un alumno raro. Y entonces enseguida el de estadística decía, esta la quitamos porque no es significativa. Entonces, claro, yo me quedaba, que yo soy fan de la filosofía, de la antropología, de la teoría, y decía, no, si esta es la que me interesa. No solo esta, evidentemente, pero esta me está diciendo algo diferente, que tú la estás despreciando y la estás tirando a la basura. Y no aparece en ninguno de estos estudios, ¿no? Entonces, es muy típico. ¿Por qué? Porque, como lo que estaba diciendo Gonzalo de la red, entonces se va, pero se va a lo grande, no solo lo pequeño, que no se puede quedar en la red, sino también lo grande, porque no lo podemos coger. Se queda, hay cosas que se quedan en la red y nos quedamos con lo que ha cogido la red, pero no sé si me explico, no nos estamos dando cuenta de la misma red que estamos utilizando. Y entonces esto está en todo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que a mí sí me quedaba un poco de pregunta, aparte de señalar esto, por ejemplo, del ámbito educativo y tener mucho cuidado con los informes, con los no sé qué, los no sé cuántos, hay que mirar más allá y nos sacan los informes que interesan, pero por ejemplo, nunca habían sacado, o casi nunca sale, que la infancia española es una de las más felices del mundo. Nos sacan el informe PISA, pero no sacan esto otro. Entonces, yo evidentemente quiero que saquemos mejor nota a todos los alumnos y que no haya fracaso escolar y qué tal, pero que no se carguen esta otra parte, por ejemplo. Y eso hay que tener en cuenta cómo, ¿no? Pero bueno, pero independientemente de eso, y por no olvidarme, que aquí si no me pongo a hablar yo de mi libro, a mí lo que también me interesa de esa parte es cómo vive ese científico, apartándose de esa racionalidad instrumental, por un lado, ¿no? Porque también tenemos todo ese riesgo, ¿no? De meternos a la racionalidad instrumental, es cómo vive ese acontecimiento, que yo creo que se refería a José Manuel, de la admiración, y por otro lado, cuando entra ese conflicto, cómo lo resuelve. O sea, por un lado, la parte de decir, esto es impresionante, hay algo que es milagroso. O en la misma relación educativa, que no es medible. Todo profesor de repente se da cuenta que dice, aquí ha ocurrido algo magnífico, maravilloso. Y no lo puedo más que contar a lo mejor a través de la poesía, o contar a través de una narración, ¿no? experiencial. Pero algo que ha ocurrido aquí en esta relación educativa, yo no sé, si me lo miden, me lo matan, me hacen la autopsia de lo que ha pasado. No me dejan vivo lo que ha pasado, ¿no? Pero aparte de eso, que es esa admiración ante lo, ¿no? que ocurre, que también está, cuando no te coincide, ¿cómo lo supera el creyente? ¿No? Que yo creo que es parte también del problema que ocurre, ¿no? Cuando entra ese conflicto, ¿cómo lo vive? Lo vive históricamente, entendiendo que hay un suspenso que tiene que seguir avanzando, como se vivió el evolucionismo, ¿no? O, lo vive ¿cómo vive el científico cuando se encuentra esa contradicción entre la fe y la ciencia? Quería yo esa pregunta. No sé si responde a... A ver, uniendo lo primero que has dicho de la admiración, etcétera, con algo más que le quería decir a José Manuel sobre el tema de los límites a la razón. A mí hay una expresión que no me gusta, aunque entiendo que es una expresión piadosa y que a mí no me gusta, que es la fe ciega. ¿Por qué? Porque para mí la fe es luz, no es ceguera sino luz. La fe ilumina. Yo no hablo de fe ciega, ¿eh? No, tú no has hablado de fe ciega, no. Pero lo que quiero decir, a colación un poco de lo que tú has dicho, de que cuando uno llega a los límites de la razón, uno no se mete en un campo oscuro, el campo oscuro de la fe, sino que la fe lo que está haciendo es iluminar. La razón. De hecho, claro, es la razón iluminada por la fe. O sea, la fe es luz. La fe es luz para la razón también. Y en ese sentido viene pues todo lo de la admiración ante la situación, etc., ¿no? Y luego, ante el conflicto, yo diría, o sea, no hay receta. No hay receta. O sea, lo fácil sería, bueno, pero en el fondo hay una primacía de la fe sobre la razón, y cuando hay conflicto, que el científico agache la cabeza y obedezca. Pues esa es la solución fácil, y me parece una solución equivocada. Y es la solución de un tipo de concepción también de la sociedad jerárquico. Y eso es paralelo a resolver los conflictos que hay en la familia
diciendo, si el marido y la mujer no se ponen de acuerdo, que la mujer agache la cabeza y obedezca al marido, ¿no? Sí, es fácil de implementar, o al contrario, ¿no? Como sea. Es fácil de implementar porque tienes una regla que ya sabes cómo seguir, ¿no? En caso de conflicto, obedeces al marido o obedeces a la mujer. Pero en una familia bien constituida no se resuelve así, sino están obligados a entenderse, a ponerse de acuerdo, a encontrar una solución, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en caso de conflicto? Pues lo que hay que hacer es estudiar más qué es lo que dice la fe y qué es lo que dice la ciencia, convencidos más por lo que dice la propia fe que por lo que dice la ciencia, que no puede haber una contradicción verdadera. Yo quisiera decir, para concluir lo que he estado diciendo, que tampoco podemos estigmatizar a la ciencia. O sea, la ciencia es necesaria y la propia Iglesia dice que la ciencia es necesaria, por ejemplo, ante temas como si Cristo era hombre o era Dios, o bueno, pues todo esto que surgió a través de los protestantes desde el siglo XVII y XVIII, y el propio Papa Benedicto XVI ha dicho que la ciencia es necesaria, el estudio científico es necesario, por ejemplo, para estudiar, pues no lo sé, la escritura y todas estas cosas, ¿no? Entonces, la ciencia es necesaria y la necesidad de la ciencia es absoluta, porque bueno, el desarrollo en el fondo de las personas y de la humanidad ha venido por eso. Y es cierto que la ciencia, como el saber humano, tiene límites en todo, ¿no? Tienen límites, lo mismo que tiene la ciencia, lo tiene la poesía, lo tiene la filosofía, todo tiene sus límites, porque no somos eternos, ¿no? Y yo acabo. Es algo mucho más elemental, pero yo me lo corto. No es demostrable. Quiero decir, no se puede llamar científico siquiera a un señor que no sepa que puede o no ser demostrada la existencia de Dios. Lo que nunca podrá ser demostrado es que no existe, porque ni ética, ni filosófica, ni matemáticamente se puede demostrar que una cosa no es. Y entonces es perfectamente asumible que el científico sea agnóstico. Y todos los creyentes, Benedicto lo dice muy claro, participamos de cierto agnosticismo. Es decir, lo que es un contrasentido, un contra toda la razón es el ateísmo, porque se podrá o no, la ciencia podrá o no demostrar un día que Dios existe. O sea, yo no necesito que la ciencia lo demuestre, ni tú. Es decir, es un problema de gracia o un problema de lo que sea. Ahora, el que Dios no existe nunca se podrá demostrar. Es decir, ni que Dios no existe, ni nada que no exista. Es decir, es que tú eres filósofo, sabes que no se puede demostrar que filosóficamente es una contradicción, que matemáticamente es una contradicción y que éticamente es una contradicción. Es decir, no se puede demostrar lo que no existe. No se podrá demostrar nunca que Dios no existe. Por lo tanto, el señor el científico que diga que Dios no existe es un cretino. Totalmente de acuerdo. Yo vuelvo aquí. O sea, decir que Dios no existe porque es absurdo, etc., eso es ignorancia y se resuelve con estudio. Pero si el ateísmo tiene esta raíz, lo único que lo puede curar es un encuentro personal. O explicar de salvación. Que Dios que queremos hacer un Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Nosotros estamos queriendo hacer a Dios a semejanza nuestra. Dios no está hecho a semejanza de nosotros. Dios no piensa como nosotros, ni tiene por qué pensar, ni razonar como nosotros. No sé. Es decir, y nosotros, todos nosotros, crear un Dios que es un rey más grande, un hombre más sabio, no sé qué, pero es un hombre. Estamos cayendo en el mismo geocentrismo o homocentrismo de los primitivos. Es decir, somos unos perfectos cretinos, el que se llame científico y diga eso. Yo, al revés, yo creo que la ciencia sí lleva a Dios. Podrás creer en nuestro Dios o no en nuestro Dios, pero las mismas leyes del universo nos demuestran que tiene que haber alguien fuera del universo que ha creado esto. Porque las leyes del universo ninguna permite la creación de este universo. Pero tiene que haber alguien que la ha creado. La entropía, el tiempo, todas las cosas con las que funcionamos, el cambio de energía en materia o el consumo en trabajo, todo demuestra que tiene que haber algo fuera de esto que nos ha creado. Empezando por el Big Bang. Era un huevo o lo que quieras eso, y alguien tuvo que crearlo de fuera. Nosotros, como estamos dentro, somos incapaces de ver lo que hay fuera.
Pero eso, nosotros le llamamos Dios y otro le puede llamar la máquina perpetua de primera especie. Lo que pasa, yo estaría de acuerdo contigo con un matiz, que la ciencia te lleva a Dios, pero el paso que das te saca de la ciencia, No. te lleva más allá de la ciencia. No digo, acepto que sea en la dirección en la que te lleva la ciencia, pero el último paso no es un paso científico. El método científico no es suficiente para encontrar a Dios. Has hablado del Big Bang. Por la teoría cuántica. Tú es que vas a pero la cuántica y no puedes hacer... En concreto, el Big Bang, supongo que lo sabes, el que desarrolló la teoría del Big Bang originariamente es Georges Lemaitre, que es un sacerdote belga, ¿no? Cuando hubo algunos que dijeron, hombre, qué bien, ya tenemos la creación demostrada. Él fue el primero que dijo, ¿cómo que creación demostrada? Él era el primero que era perfectamente consciente de que no tenía nada que ver el Big Bang con la creación cristiana. Con la cristiana no. Y le molestaba mucho que se utilizara el Big Bang como argumento a favor de la creación. O sea, quiero decir, todos esos argumentos, en el fondo es la quinta vía de Santo Tomás, el orden en el universo, etcétera, que eso te lleva a Dios, por supuesto. Pero es un salto, es un paso, que es una razón filosófica, no es la razón científica. La razón científica se ha cansado, no llega a tanto, porque te estás saliendo del método científico. Sin embargo, la teoría cuántica se supone que es científica. Y hay cantidades de saltos que son imposibles de demostrar con números. Está claro que se El puede átomo de hacer una hidrógeno, tertulia lo mismo. para este tema y sería conveniente que fuésemos y cada vez hiciéramos una tertulia. 1, 2 y 3. No, bueno, este señor es su primo. Bueno, yo tengo una formación científica, porque no soy científico, y soy cristiano. Y también me surgió la controversia entre lo uno y lo otro. Y creo que es un problema, que como el informático que creo que es a través, creo que es un problema de visores. Si queremos analizar la realidad física tangible, con nuestros propios ojos lo vemos. Si queremos ver lo que ocurre en el mundo de la biología, de los virus y las bacterias, hace falta un visor, un microscopio. Si queremos ver el cosmos, necesitamos un telescopio. Si queremos ver la radiación electromagnética, una antena. Sería absurdo pretender buscar virus con una antena. Entonces, si nosotros queremos ver a Dios a través de las fuentes que tenemos, que son la tradición y sobre todo la escritura, con el visor de nuestros ojos, de nuestra realidad, se me parece tan absurdo como pretender buscar un virus con una antena de radiofrecuencia. Esto obliga a hacer una lectura de la Biblia con un visor especial, nunca literal, y es ahí donde creo que se han estrellado muchos cristianos que se han apeado dentro de la fe, al darse cuenta de que jamás Dios hizo a un señor del barro, y que jamás sacó a la mujer de una costilla de ese señor, y que jamás hizo la creación. Porque, entre otras cosas, Dios no tiene manos con las que modelar el barro. Entonces, ese es el problema, que no podemos intentar a las fuentes de Dios, a la escritura, con una lectura, con lo que está leyendo un libro de historia, o un libro de biología, o un libro de matemáticas. Obliga a hacer una lectura interpretativa. Y esto nos genera infinidad de problemas, porque esas interpretaciones pueden ser muy divergentes, muy divergentes. Completamente de acuerdo, y además me parece que esa cultura interpretativa de la Biblia es necesaria desde la catequesis de primera comunión, sino antes. No cuando uno ya es mayor, o sea, eso es cultura cristiana básica desde el principio, lo necesitamos. Pero es que sigue ocurriendo, y yo he oído, y oímos todos con frecuencia en homilías, cuando se dice que Cristo nos redimió del pecado, que creó el primer hombre. Bueno, vamos a ver, ¿quién es el primer hombre? ¿El de barro? Volvemos a creer en lo del pecado original, volvemos a creer en lo del arca de Noé, que en un mar cometieron a macho y hembra de todas las especies, o lo de la ballena de Jonás, también no lo creemos. Entonces nos queda nuestra fe tan pequeña como el vestido o el traje de la primera comunión. Y es ahí donde la fecha actual, la de los domingos de cada día, sigue sin dar ese salto interpretativo de la Biblia. Y crea una gran disfunción entre el creyente y el científico. Y ocurre que hemos visto todos, a lo mejor aquí todo no se ve tanto,
como el público que asiste a los templos, a las iglesias, son de una edad muy avanzada. No va gente joven porque no se cree lo de Jonás, lo del diluvio, lo del barro, lo de la costa. De todas formas, yo haría una salvedad a eso. A mí me parece que si la Biblia utiliza un lenguaje metafórico y un estilo literario, creo que sigue siendo legítimo en la predicación utilizar figuras literarias y metáforas para transmitir la fe. Otra cosa es que no se deje claro los límites de esa literalidad, pero o sea, no podemos tampoco convertir, pienso yo, las homilías en clases de teología o de exégesis bíblica, aunque un poco sí debería haber, y seguramente los curas también deberían mejorar su formación ahí. Pero bueno, creo que sigue siendo válido el utilizar figuras literarias, ¿no? Por último, Enrique. Muchas gracias, querido. No, igual. Vamos a ver. A ver, dos cosas. La primera, por poquito lo que me ha referido en una palabra. Hombre, la exégesis bíblica es muy complicada y eso es otro tema. Aquí no podríamos hacer una charla sobre exégesis bíblica. Eso es muy complicado, porque empezar a decir que todo es simbólico y nosotros cargamos toda la escritura, O sea, que hay que tener cuidado con la exégesis bíblica porque nosotros en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, es muy complicado. No es tan sencillo y luego no es todo un símbolo, ni todo es una metáfora, ni todo, no. La Biblia no quiere hacer ciencia, ciertamente, no quiere hacer historia, ciertamente, pero tampoco todo es una mera metáfora, porque claro, entonces de ahí a decir que la historia está metáfora también. Pero eso es muy complicado, pero bueno, yo lo que me quería referir es, ha salido aquí alguna vez el asunto de la contradicción, como si es posible. No, yo es que no puede haber contradicción entre la ciencia y la fe, y no puede haber contradicción entre la fe y la razón. A eso ha dedicado todo su pontificado, su extenso pontificado de Benedicto XVI, ¿no? A llamar la atención sobre este error que se repite periódicamente, que puede haber contradicción. No puede haberlo. La verdad es que la fe y la razón son dos fuentes de conocimiento, y cada una tiene su propio campo de, digamos, de aplicación. Y lo que no se puede hacer es, porque efectivamente no se cae el cientificismo, es escoger uno por otro e intentar aplicar la razón a cuestiones de fe o viceversa. Pero no puede haber contradicción por la sencilla razón de que la verdad es única, y como el creador de la fe es el mismo que el de la razón, pues en definitiva no puede haber contradicción alguna. Por tanto, no creo que pueda haber en un científico ninguna contradicción. No, decía Charo, en un momento determinado se puede sentir como a disgusto que hace, o jerarquizamos, entonces la fe predomina y el otro agacha la cabeza. No puede agachar la cabeza ninguno de los dos, porque es que no puede haber contradicción si se aplican, si se separan adecuadamente ambos campos. El campo de la fe, y cada uno tiene y cada uno es una fuente de conocimiento que no tiene límites, puede llegar hasta donde llegue. No tiene límites porque el hombre tiene límites, claro, evidentemente, pero quiero decir que yo no veo posibilidad alguna de contradicción. El punto es que sí hay momentos históricos donde ha habido una aparente contradicción. Entonces, en esa aparente contradicción, es decir, hay que dar un salto de cómo lo resuelvo, y me parecía que era importante que lo dijera porque no lo había dicho. Entonces, históricamente ha existido y efectivamente la Iglesia ha llegado a pensar que existía y ha tenido miedo de la razón. Ese miedo no desaparece hasta la cuestión Vaticano II. Es decir, durante 2 siglos y medio por lo menos, a partir de la Ilustración, existe ese miedo, existe un miedo a la razón. Entonces la cuestión es aplicar las un miedo que precisamente Tomás de Aquino no tenía. No tenía, claro, no tenía. Eso se comienza... Porque él es enemigo de la doble verdad, es decir, es que la verdad es única. Se empieza con la Ilustración. Sí. Entonces hay un miedo a la filosofía, un miedo a la ciencia, un miedo a que se descubran, como si se pudiera descubrir alguna cosa que pusiera en peligro nuestra fe. Eso es una cosa disparatada. Pero esa creencia existió 200 años. Por desconocimiento de lo que es la ciencia y desconocimiento de lo que es la fe. Claro, desconocimiento de la fe. Yo, si me permites, Gonzalo, pero yo creo que ha quedado lo de Miguel, porque tú has dicho un momento que no tenía nada que ver el descubrimiento de ese primer momento del Big Bang con tal. Entonces yo creo que las palabras, no sé, tú me permitirás, como soy su mujer me deja, no serían exactamente, no tiene nada que ver, sino a lo que se está refiriendo es al método científico donde llega ahí. Entonces no está hablando, o sea, no tiene nada que ver, sino, o sea, podría ser perfectamente conciliable ese momento creacional de Dios con ese momento de Big Bang, pero a donde llega el método científico no está diciendo que coincida. El método científico dice otra cosa, dice que esto puede originarse así. Entonces, dice, ahora no estoy haciendo fe,
¿no? No lo sé, es que me parece que las palabras no tienen nada que ver, podrían Sí, llevar es un a... poco radical, quizás. Son un poco, ¿no? Entonces, que lo explicaras tú mejor que yo, porque si lo vas a explicar mejor que yo, pero que las palabras, porque se quedaba un poco la cosa como si no fuera, ¿no? Y yo creo que lo que decía Miguel es que te asoma y te, ¿no? Que Te te está da la junto a la posibilidad. realidad. Lo que dice por ahí tiene que haber algo más allá. Es cierto, pues bueno, yo no te explicaba el pero no, ese paso no es que ciencia va. Claro, eso sí, pero no es No te gusta porque la fe ahora nunca te puede llevar a la ciencia a la fe, muchas cosas que no son de ninguna manera y bien cosas que es un paso O sea, a mí no me cabe duda, vamos, yo pienso que Georges Lemaitre, cuando él mismo dice que esto no es la creación, que el Big Bang no es la creación, imagino, o quiero imaginar, que a la vez él vería en el Big Bang la maravilla de la creación, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo que, pues no sé, son ejemplos un poco tontos, ¿no? Que un panadero cuando le sale el pan del horno puede ver a Dios en la maravilla del pan, o alguien que pasea por el campo, o una mamá cuando le ponen el bebé recién nacido encima del pecho y eso le lleva a Dios. Pues cada uno con lo suyo. No, es que la creación no está en el Big Bang, está antes del Big Bang. Porque algo existía antes del Big Bang. Ahí fue la creación. El Big Bang fue una consecuencia de algo que ya había. No, el Big Bang no se creó así, algo había que explotó. Y ese algo que explotó es anterior a ese. Nos metemos en un tema complicado de cosmología y también de filosofía del tiempo y la eternidad, que es complicado. Pero pues, podríamos seguir.